Continuamos aquí en la mañana del centro, seguimos en vivo y en directo. Bueno, vamos a hacer un empalme, mirá. ¿Sí? Hoy venimos así con un programa que tiene después de muchos años y después de mucho tiempo así como una suerte de hilo conductor, ¿no? Porque venimos hablando de temas ligados, vinculados a la educación. Vamos a charlar con Billy Giacomini, que acaba de presentar Hongos y Setas Silvestres, un viaje de 7 años por el reino micológico. Y mira, estábamos charlando recientemente con Rocío Ares y creo que ahí Billy también tuvo que ver en este trabajo, en este proyecto, sí, justamente del trabajo del Club de Ciencias. ¿Cómo estás, Billy? Buen día, Eduardo te saluda. Gracias por conectarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Saludos a toda la radio. Bueno, ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Sí, gracias por la conexión. En este caso, bueno, contanos a ver un poco de este viaje de hongos y setas silvestres. ¿Cómo surgió? Bueno, el viaje de los hongos surgió, más allá de que a mí siempre me interesó la naturaleza en general, me inspiró mucho siempre mi arte. Estuve viviendo un tiempo en España y estando justo a fines del otoño en la parte alta de Cataluña, en Corbera de Llobregat, en un momento salí a caminar por un bosque y tuve una conexión muy grande, empecé a ver hongos y me llamaron mucho la atención. No tenía la cámara para registrarlos en ese momento, salí corriendo y cuando volví me di cuenta de lo difícil que es cuando no tenés en el momento la cámara, porque para volver a encontrarlos a veces se te aparecen de una forma y cuando volvés ya no los encontrás porque es muy misterioso todo el mundo de los hongos. Se hacen ver cuando quieren, por ahí están semicamuflados, son muy efímeros algunos, otros no. Y de ahí en adelante no paré de interesarme. Luego surgió que nos tuvimos que mudar en medio de una biosfera, viviendo como Heidi, siempre lo digo yo, en Asturias. Y imagínate lo que era el paisaje y la riqueza micológica, o sea, de los hongos en ese lugar. Y ahí, bueno, yo me había llevado ya de Cataluña, de Barcelona, me había llevado una guía de setas que en ese momento la miraba, pero estaba en medio de Barcelona, o sea, claro, se aparecía lo que se suele aparecer en la ciudad. Y empecé a estudiarlos asiduamente, a hacer registros. También como allá la gente tiene una cultura, una micocultura muy grande y se recolecta muchísimo, hay un poco de celo, entonces o no te cuentan porque hay gente que a lo mejor tiene los nombres populares y no conocen los nombres científicos, recolectan 2 o 3 y al resto no le dan bolilla, me refiero a los campesinos. Y entonces empecé a hacer mi camino de investigación personal. Cuando volví a Chivilcoy, luego estuve en Baracaldo, que es en el País Vasco, y también se aparecieron en el medio de la ciudad unos cantos. Y volviendo a Chivilcoy, lo que me pasó es que al yo tener ya como la percepción abierta con respecto a este mundo, los empecé a encontrar en los montes, en el medio de la ciudad, y hablando con mucha gente, que incluso ahí estamos recién nombrando el Club de Ciencias. Nosotros con Agnes estuvimos el año pasado, yo lo acompañaba a él porque era muy chiquito para quedarse solo, era el único nene de jardín que iba. Entonces nosotros les mostrábamos a los chicos como nosotros los tomábamos sin miedo, y algunos que los conozco yo, los comíamos en crudo. Y todos asombrados, porque imagínate, desde la profesora a los chicos al principio tenían miedo hasta de tocarlos. Entonces yo les empecé a contar sobre el tema y luego surgió que había que hacer un proyecto y algo que no hay, está como medio perdido en general en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en Chivilcoy, un registro y un conocimiento, por lo tanto, de los hongos. Lo volcamos al campo de la educación, que bueno, la profesora Rocío Ares, ella es docente y está a cargo del Club de Ciencias y llevó a cabo todo lo que es trasladarlo a formato presentación en Feria de Ciencias y Tecnologías a nivel local y a nivel internacional también. Si bien yo ahora no estoy asistiendo al club con Agnes, porque por una cuestión de edad, yo necesitaba volcar todo esto en un libro para que la gente tuviera una herramienta
desde su casa o cuando viaja también, porque yo incluyo hongos desde los que me encontré en España hasta en Córdoba, hasta en la costa argentina, en Mar del Plata. Entonces vos vas con esta guía y podés aproximarte, si no es a la misma especie, aunque sea el género, tener como justamente es una guía que te direccione para más o menos qué es lo que te encontraste. Claro. Y bueno, a mí me gusta incluir no solamente la parte de la descripción morfológica de la seta, su clasificación, la taxonomía, sino catalogar y describir y señalizar si son hongos que se utilizan tanto históricamente, o sea, en medicina tradicional, como en la medicina actual, si tienen un uso industrial, porque eso también es importante, saber que en los hongos hay mucha medicina en general. O sea, los hongos están involucrados también a la parte, digamos, medicinal, porque por ahí teníamos un conocimiento, fundamentalmente en España, corregime si me equivoco, no sé cómo viene la cultura aquí argentina, pero en España que forman parte, digamos, de lo que es su alimentación. Exacto, claro, ya no se ha perdido la parte tradicional y acá la teníamos tanto de los pueblos originarios, que por ejemplo en lugares como en México subsiste, o sea, persiste. Hay mucha cultura en las ferias, vos ves que están las setas que se recolectan a nivel tanto de cultivo como silvestre, un cultivo silvestre, que es por ejemplo en el que yo me especializo, y también en medicina. Y acá nosotros lo teníamos desde nuestros inmigrantes italianos, españoles, pero hubo un momento en el que se dejó de aplicar o no proliferó tanto. Claro. Porque yo ahí cuento en el libro que, por ejemplo, mi abuelo, el nono, el papá de mi papá, Luciano Giacomini, mi mamá siempre me cuenta, el nono recolectaba y comía y se preparaba para él, y mi papá me decía que si él tenía un libro que no lo puedo encontrar, que era un tesoro, y él conocía de incluso pruebas y experimentos a nivel químico que se hacen, que tienen un fundamento, por más de que parece que fueran como supersticiosos, pero no, pues son reacciones que hacen según el compuesto de los hongos. Entonces sabían mucho de eso nuestros ancestros, y es bueno volverlos a recuperarlos, porque, o sea, los hongos nos persiguen, es un reino muy fuerte, que se adapta a las condiciones, se adapta a degradar cosas nuevas, como el plástico, que ahora se está... las colillas de cigarrillo, hay experimentos que hay hecho chicos en la escuela, si no me equivoco, de la escuela industrial había un experimento que era de degradación de colillas de cigarrillos y demás. Entonces se puede aprender para cultivar en casa, pero también para saber qué es lo que tenemos en el patio de casa, porque hay hongos que yo he encontrado en el medio del monte, que los comemos a diario con mi hijo, y tienen un valor nutricional impresionante. Incluso nosotros aplicamos cicatrizantes, que yo lo saco, el nombre vulgar es pedo de lobo, que es gracioso, que es un hongo que si yo se los muestro lo han encontrado en el campo miles de veces. Es como un hongo polvera, que es una gleba llena de esporas marrones, y es un antiséptico, cicatrizante, y sirve para cortar hemorragias. Se usaba y se usa en muchas culturas de Asia para, por ejemplo, curar los ombligos de los bebés. Se puede usar en animales también. Entonces es bueno conocer y saber qué es lo que tenemos a mano. Sí, lo que nos falta es conocimiento, ¿no? En este aspecto. Exacto. ¿Cuántos pudiste identificar acá en Chivilcoy y sus características? Mira, yo en Chivilcoy llevo más de 200 especies que las pude... Encontré muchas más, pero las que logré identificar y que las catalogué y las describí, te llevo más de 200 especies. Y es muy poco tiempo, porque vos imagínate que yo estoy de vuelta acá en Chivilcoy con todo con la inquietud de esta investigación, a mitad de 2021, que todavía era pandemia, entonces medio que no se podía salir del todo. Sí. Así que el recorrido en Chivilcoy es ponerle desde el fines del 2021 hasta hoy día. Y tampoco es que salgo 24/7, o sea, hay veces que he salido semanas, voy todos los días al monte, y hay veces que pasan 2 meses y no voy. Entonces, imagínate lo que hay para descubrir.
no solo en los montes, sino en el medio de la ciudad, porque también me he encontrado especies comestibles en los canteros de las veredas, pleno centro. En pleno centro, claro. En pleno centro. Sí, pasa Sí, que, sí. bueno, tenés el ojo ya más adiestrado, más clínico, ¿no? Claro, exactamente. Y sí, porque incluso yo con la gente que hablo siempre les digo, uno de los primeros hongos que uno tiene que conocer no es los comestibles, sino los venenosos. Porque si te Fundamental, equivocas, claro. yo me he encontrado especies mortales también. Claro, De tocar fundamental. no te va a pasar nada, si no se ingiere un pedazo de carne no pasa nada, o sea, hay que tragarse un pedazo de carne del hongo, pero hay que saber, porque si vos lo ves muy llamativo o te equivocás y recolectás ejemplares muy chicos que están muy juntos con otro comestible y lo incluís en un plato, te puede llegar a matar. O a agarrar una gastroenteritis severa que nadie quiere. Entonces, es bueno siempre saber cuáles son y cuáles no los que se comen. Que mucha gente te dice en el mundo de los hongos. Te puede pasar también con las hierbas. Una vez puede consumir una valla o una hierba que también puede resultar mortal. Entonces, qué mejor que conocer. Un poco, digamos, fue o es el objetivo, digamos, de haber hecho el libro. Exacto, sí. Yo lo que buscaba con el libro es que haya una herramienta para que la gente pueda tenerla consigo y consultarlo en el caso de encontrar y que empecemos todos a recuperar ese conocimiento. O sea, yo lo considero así, una herramienta, por eso es una guía. Que acá en Chivilcoy no había nada local, yo incluía hongos locales, pero también de otros lados, porque además de que uno puede llevar el libro a otros contextos, es que con el tema de la globalización y por ahí el traslado de sustratos o en plantas o en diferentes o de diferentes formas las esporas llegan, hay muchas especies que antes se consideraban que crecían en un punto del planeta y hoy en día se encuentran aquí. Incluso hay especies que yo he encontrado en Chivilcoy que si vos lo buscás en la web te dice que es imposible, que no existe registro aquí. No existe registro aquí porque nadie lo registró, pero uno se las encuentra. Entonces es bueno que igual se incluyan especies de otros lados en el caso de que aparezcan. Pero es importante que exista en papel porque primero que a mi modo de pensar, el libro en la biblioteca o en mano es mucho más, para mucha gente es más probable que lo consulten que si lo tienen en forma digital. Claro. Y después que en forma digital puede ser que se pierda, el libro en papel es un poco más difícil. Sí, Que sí, desaparezca esa información. Y sí, además con la vorágine de nuestros teléfonos y toda la carga informativa de nuestros teléfonos, sí, es más conveniente tener el libro a mano, ¿no? ¿Y cómo lo diseñaste? Digo, información, fotografías, ¿cómo lo fuiste plasmando al papel? Lo primero que hice fue, hacer fotografías, empecé a registrar y a tener archivos en la computadora con todas las fotografías. Luego tenía varias carpetas, una decían hongos sin nombre, hongos clasificados, hasta que tuve toda la clasificación. Una vez que tuve la clasificación, empecé a diseñar mi propia ficha. Bien. O sea, las fichas no es que copié y pegué, sino que son fichas que diseñé yo misma, con las características que a mí me parecían que me resultaban útiles. Desde el sustrato en el que nace, la época en que nace, si tiene alguna particularidad, si tiene, cómo es el limenio, que es la parte donde están las esporas, que a veces son laminitas, que son como el librito, le dicen algunos, a veces es liso, toda la descripción morfológica, el contexto donde nace, el nombre vulgar, o sea, el científico y el vulgar al lado, y también diseñar iconos, que eso también los diseñé yo, que cuando vos abrís a simple vista, con una vista rápida encuentres el icono primero al lado del nombre y ahí te dice si es un hongo medicinal, comestible, si es una especie protegida, si es venenoso, si es tóxico, si es comestible y crudo, tiene otro icono. Entonces, como para que sea práctico, porque al ser 270 especies las que incluí en el libro,
Claro. Hay veces que para hacer una búsqueda rápida tenés que verlo de esa manera. Luego sí, me basé en lo que yo veía de las otras guías en España, que me resultaba práctico a mí. Generalmente se pone, hay muchas que son en una página, la foto y la descripción, pero lo más práctico es que de un lado del libro estén las fotos y del otro toda la descripción para que vayas con el ojo, para un lado si quieres ver la imagen y con el otro si quieres ver el icono. Entonces, nada, me quemé las pestañas, imagínate. Hacer sí, todo el libro. Con 270 especies. Y además, teniendo en cuenta que yo tengo un nene de 6 años cumplido hace poco, entonces vivo sola con él, imagínate lo que era estar coordinando entre la crianza y... Sí, el libro y todo, los ¿no? animales y esto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, 270 así que bueno, ¿en cuánto pudiste hacer, digamos, estas especies? ¿En cuántas páginas las pudiste concentrar? Y yo lo pude concentrar en 224 páginas. 224. De las cuales son las primeras, creo que 40. Las primeras 40 o un poco menos son... 40 páginas. Las primeras 40 páginas tienen una descripción de la taxonomía, o sea, la clasificación de las especies. Hablo de las esporas, hablo de los sitios en los que he estado, hablo un poco de historia, los hongos en la historia, y después el resto, a partir de la página 40 hasta la 224, son todas las especies. Perfecto. Que están agrupadas de A3 generalmente, y o sea, para hacer que no sea un libro tampoco tan gordo, pero más finito que eso era imposible, porque si no tenías que omitir mucha información que es útil. Sí, Y lo que es importante es que puse al final del libro, hay unas cuantas páginas que tienen un glosario, o sea, como un diccionario, para que haya una descripción de cada uno de los términos que son propios de la micología, porque si no vos te encontrás con palabras que o tenés que ir a un diccionario, entonces tienen que estar en el libro, porque si no, no se entiende. Por ejemplo, cuando en micología hablas de contexto, no es el contexto, o sea, el escenario, sino es la carne del hongo, la carne interna. Entonces, eso si no lo tenés descrito en un glosario, no es como chino básico leer una ficha. Difícil saberlo del otro lado, porque, o sea, también tenés que pensar el libro en las personas que no están en el tema, no conocen y quieren conocer. Sí, entonces, claro, bueno, tenés que hablarle, digamos, también en idioma, digamos, general, ¿no? Mili, tengo entendido que ya presentaste el libro y la pregunta que me surge ahora también es, bueno, ¿cómo se consigue este libro? ¿Dónde se consigue? Bueno, yo en este momento me lo presenté en la Dante Alighieri, que estoy muy agradecida, desde la Dante Alighieri de Chivilcoy. Y el libro se puede conseguir en Mercado Libre o me lo pueden pedir a mí, porque, bueno, en Mercado Libre, como tiene el envío, sale 5.000 pesos más, o sea, eso más que nada es para la gente que vive en otros lados. Pero yo también lo estoy manejando yo por un tema de no inflar el costo, porque también a mí lo que me interesa, ya de por sí el libro fue caro hacerlo, pero no pude bajar el costo de 30.000 pesos al público por el costo que tiene el libro, porque es todo papel fotográfico, claro, y en color. Sí, ahí lo estábamos y viendo. Entonces, bueno, me pareció como, por eso lo gasté en diseño, porque si encima digo, claro, tengo que hacer todo, el maquetado del libro, todo lo tengo que hacer yo como para reducir los costos justamente y que sea dentro de todo accesible para... o sea, es una inversión, son 30.000 pesos, pero yo que conozco lo que es el libro, sé que lo recontra vale como para tenerlo en la biblioteca por una cuestión de la herramienta que significa. Entonces me pueden escribir a mí tanto por las redes sociales, que estoy en Facebook e Instagram, o puedo dejar un teléfono, que bueno, acá en Chivilcoy no es difícil encontrarnos, así que... Sí, no, por supuesto. Mi teléfono es 655582, y si no me buscan como Mili Giacomini, estoy en todas las redes. Por ahora no lo dejé en ninguna librería, seguramente en algún momento lo voy a dejar, pero está recién salidito de imprenta, así que... Claro. Ahora Mili, la última que te hago, y bueno, agradeciéndote por supuesto la gentileza de charlar con nosotros, ¿no? Pienso, no te quiero apurar ni nada, pero viste que los periodistas somos un poco ansiosos. A medida que vayas descubriendo más especies,
digamos, esta guía se puede ir agrandando. No sé si en formato de libro, en redes, no sé, pero seguramente se puede ir agrandando, ¿no? Sí, claro, yo cada tanto subo, hay una carpeta que se llama Regalos del Misterio que tengo en Facebook y cada tanto subo alguna especie con el nombre. Ahí no pongo la descripción, pero sí pongo el nombre. Pero ya estoy juntando fotos y material para ir sacando una segunda parte, porque es muy rico este mundo. Y pasa eso, que yo tuve que decidir poner un freno y decir, bueno, basta. En un momento no salí más del bosque por unas semanas y dije, me quedo acá porque si sigo sumando especies va a ser un libro de 1000 páginas, ¿viste? Sí. Entonces, digo, recopilo en otra carpeta para que haya una segunda parte que es interesante tenerlo, porque ya te digo, la mayoría de los autores hace eso. Sí. Ahí también. Sí. Ahí, La mayoría de los autores hace eso, saca una segunda parte, después, bueno, yo no sé si cuando hago una segunda edición lo voy a ampliar, porque si no la gente que tenga la primera se va a quedar con el libro incompleto, pero sí voy a ir sacando diferentes tomos y también me empecé a capacitar porque yo en este libro... ¿Ahora que no puedo? Ahora lo atendemos en línea. Yo me empecé a capacitar de a poco en aplicación y el estudio de los hongos en la aplicación medicinal y para generar sustratos y demás y hacer el cultivo en casa. Pero yo en este libro solamente hablo de los hongos silvestres. Bien. Hongos silvestres para identificarlos sin microscopio. Porque es lo que vos decías. Yo lo escribí pensando en alguien que no sabe nada de hongos y tampoco tiene herramientas tecnológicas como para ponerse a ver una espora, porque alguien que trabaja en un laboratorio va y determina la especie con un microscopio, pero la verdad es que la mayoría de los heteros, incluso los que viven en Europa, van caminando y los conocen del campo. Entonces yo lo tenía que pensar desde ese lugar. Entonces este libro se basa en eso. Yo menciono la parte medicinal, pero no hablo de ni las dosis ni aplicación porque yo no soy una persona idónea sobre eso. Sí tengo la información y la volqué. Luego, por supuesto, hay médicos que hoy día lo están aplicando porque cambió también la legislación. Ya se consideran medicinales, o sea, la medicina los aceptó. La legislación de la Argentina aprobó el uso de hongos, entonces es un avance. Pero ya te digo, es de aplicación básica y simple, sin riesgo, hay un montón de aplicaciones. Yo uso como cicatrizante las esporas de un hongo hace años y lo han hecho desde el hombre prehistórico, culturas en Asia, culturas de los pueblos originarios que lo siguen aplicando y tiene un fundamento científico, no es que es superstición. Incluso yo tengo a mi vecino que tiene la lomita, Bernardo Massa, que lo empezó a aplicar en sus animales y se maravilló de los resultados, porque es de uso veterinario también. Entonces, qué mejor que conocerlo. Mili, muchas gracias por tu tiempo, gracias por también compartir justamente este conocimiento con nosotros y bueno, seguimos en contacto para continuar difundiendo este trabajo que venís realizando, que lo habíamos mencionado aquí también en la mañana del centro, en Radio del Centro, pero bueno, nos faltaba hablar con la protagonista principal, que en este caso sos vos a partir de este libro también. Muchas gracias por tu tiempo, que sigas muy bien. Muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí. Muchas gracias. Un saludo muy grande a ustedes y a la audiencia. Muy amable. Mili Giacomini charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, presentándonos justamente este libro, sí, que hace referencia a las setas, a los hongos, que también obviamente los tenemos aquí en la ciudad de Chivilcoy, y bueno, ahora identificados a partir de este trabajo de investigación de Mili Giacomini y con un libro inclusive también como respaldo, digamos, bibliográfico. Última